Muy buenos días. En este caso vamos a hablar de una presentación acerca de lo que un artículo publicado en la revista Geographics para la RNA y se basa principalmente en la evaluación ecográfica con contraste de endofugas después de la reparación endovascular del aneurisma aórtico con stent. Aquí abajo encontrar el DOI para los que quieran luego revisar esta presentación basada en esta manera brevemente de resumen. Hablaremos acerca de las características que tiene el aneurisma de aorta, ¿sí? Lo cual conlleva con una alta morbilidad y mortalidad en la reparación electiva del aneurisma de aorta con endoprótesis vascular, lo cual requiere una vigilancia por imágenes de por vida para posibles complicaciones, las cuales las más comunes es la endofuga. Debido a justamente este tipo de endofugas, dan como resultado un, un flujo de tipo arterializado a nivel del sistema anterógrado o retrógrado hacia lo que es el saco aneurismático excluido. Pacientes que tienen un mayor riesgo de crecimiento recurrente del saco aneurismático con potencial de ruptura, por supuesto. En cuanto a la tomografía multifásica, ha sido la principal modalidad para el seguimiento de las imágenes como así también la evaluación de los síntomas. Es actualmente la ecografía con contraste la que ofrece por ahí una mayor alternativa útil a la hora de evitar la exposición a radiaciones, como así también evitar la presencia o el uso, mejor dicho, de materiales de contraste yodados. Es esta modalidad, la ecografía con contraste, al menos el equivalente a una tomografía para poder detectar el tipo de endofuga, como así también tiene una altísima sensibilidad hacia la presencia de las mismas. Los autores lo que tratan de proporcionar es justamente un protocolo general, como así también las consideraciones técnicas necesarias para realizar dicho estudio, como así también, por supuesto, poner de manifiesto las bajas complicaciones que presenta dicho estudio, como por supuesto la evaluación de las endoprótesis cubiertas y las características respectivas del tipo de realce, como así también la evaluación de la endoprótesis. Pacientes que presenten este tipo de, digamos, del tipo anterógrada, el material de contraste se ve simultáneamente en el saco del aneurisma, mientras que en la luz de la endoprótesis cubierta, en cuanto que al realce tardío, en el saco se debe principalmente a la fuga de tipo retrógrada. Algunos conceptos breves. Hablamos del aneurisma de aorta abdominal como una dilatación anormal de la aorta abdominal mayor a 3 centímetros en el plano antero-posterior o transversal, a una dilatación focal mayor o igual a 1.5 veces el diámetro del segmento arterial adyacente normal. Los factores de riesgo para el desarrollo de esto incluyen el tabaquismo, los antecedentes heredofamiliares, relación a esta patología, el sexo masculino, la raza, y los pacientes mayores de 60 años con presencia de otros aneurismas en grandes vasos, como así también factores de riesgo aterosclerótico. Y ocurre, bueno, la tasa de incidencia entre el 12% de los hombres y 5% en mujeres, que por lo general en 10 años más tarde son los tipos de presentaciones que suelen ocurrir en este sexo. Normalmente los síntomas asociados, hablamos del dolor abdominal o de tipo de espalda, como así también la presencia de isquemias en miembros inferiores, ya sea por la presencia de embolia distal o desarrollo de fístulas arteriovenosas, o aortoentéricas, como así también el síntoma más frecuente de la ruptura del aneurisma, hablamos de la masa pulsátil a nivel abdominal y el dolor abdominal en flanco o incluso asociado a la de acción. Brevemente la fisiopatología del aneurisma de aorta, comienza como un proceso sistémico que inicialmente tiene las etapas de inflamación, los procesos de apoptosis celular a nivel del músculo liso, como así también la destrucción de las fibras colágenas y elásticas de la capa media del vaso con el respectivo adelgazamiento y debilitamiento progresivo de la pared
la cual termina desarrollando un agrandamiento del diámetro aórtico. En cuanto a la ruptura del dicho aneurisma, se debe principalmente a un esfuerzo de corte a nivel de la pared que excede la resistencia de la misma y que normalmente en mujeres suele expandirse más rápidamente y romperse en diámetros entre 5 a 10 milímetros más pequeños que lo que suele presentarse en hombres. Acerca de los riesgos de la ruptura y la prevalencia, según el tamaño, el riesgo está en relación puntualmente a cuanto mayor sea el diámetro transverso máximo, y es también lo que va a determinar el criterio de intervención más válido y ampliamente utilizado, que es el que se muestra aquí en esta tabla. El cribado y vigilancia con ecografía ha demostrado ser mucho más rentable y también, por supuesto, tender a salvar mucho más vidas en poblaciones seleccionadas respecto a los grupos que habíamos mencionado brevemente, ¿sí? Y es la Sociedad de Cirugía Vascular la que llevó a cabo las recomendaciones que vamos a hablar, entre ellas en esta tabla, en la cual se tiene que tener un principal manejo en pacientes que cumplen los rangos entre 65 y 75 años y que cumplan con estos criterios, ¿sí? En relación al tamaño en un plano de adquisición transversal a nivel ecográfico y los respectivos porcentajes respecto al riesgo de ruptura y a la prevalencia de cada una de ellas. En cuanto a las tablas subsiguientes, lo que trata de mostrarnos principalmente son los intervalos recomendados por la Sociedad de Cirugía Vascular para la vigilancia a nivel de la sociedad en los Estados Unidos principalmente, en relación a los aneurismas pequeños y la tasa de crecimiento eh, del aneurisma, ¿sí? Las imágenes de vigilancia se basan principalmente en el tamaño del mismo, que lo podemos aquí visualizar eh, en la columna de la izquierda, y por supuesto el tiempo de control del mismo, como así también el ratio de crecimiento según el milímetro año. En cuanto al manejo del aneurisma de aorta abdominal en dispositivos endovasculares, principalmente hace una recomendación puntual acerca de la reparación del mismo, y es que la premisa se basa en que hasta que el riesgo de ruptura supere al riesgo de reparación, esta no debe ser tenida en cuenta, ¿sí? La técnica IVAR o reparación endovascular del aneurisma es una técnica electiva que se ha convertido en el estándar principalmente de atención debido a la menor morbimortalidad que conlleva la técnica y que está principalmente indicada en aquellos aneurismas que se presentan de diámetros fusiformes y mayor a 5.5 centímetros en hombres o 5 centímetros en mujeres, y con presencia de síntomas asociados, ya sean directos o indirectos, como son el dolor abdominal, el dolor de espalda o el tipo de compresión en órganos adyacentes, en un periodo que superen los 6 meses. El método general IVAR normalmente se basa principalmente, explicación técnica es como vía de acceso a través del triángulo de Scarpa y accediendo a una de las arterias femorales, las cuales se ingresa puntualmente la colocación del stent de injerto, y el cual se asciende hacia la femoral en su porción inguinal y posteriormente llegar hacia el dispositivo para poder desplegarse en los segmentos infrarrenales y por la vía contralateral llegar así con la otra endoprótesis o stent para poder formar justamente el área de anclaje a nivel contralateral. Por supuesto, la técnica no está exenta de diferentes complicaciones, en las cuales las principalmente están aquí nombradas, como en el caso en relación al dispositivo, la endofuga, la migración, el colapso, las torceduras en sus extremos, como así también la oclusión, la infección de los injertos, y bueno, en relación a la vía de acceso, en el caso de la ingle, la formación de pseudoaneurismas, la disección aórtica, como así también las estenosis o trombosis arteriales, o las formaciones de fístulas y hematomas.
Mientras que ya a nivel sistémico podemos encontrar también áreas de isquemia intestinal o con compromiso renal y las isquemias de la extremidad inferior con síndrome post-implantación. En cuanto a los tipos y clasificación de endofugas, suele ser esta justamente la complicación más común en relación a la técnica de reparación endovascular y se la suele clasificar en 5 subtipos basados precisamente en el origen de dicha fuga. La endofuga se define en sí como un retorno del flujo sanguíneo arterial sistémico hacia el saco del aneurisma excluido, lo que provoca justamente un crecimiento recurrente de dicho saco a nivel del aneurisma y la inestabilidad consiguiente eh, con la posible ruptura del mismo. ¿Sí? Acá lo dividimos en una clasificación, las cuales existen 5 subtipos, ¿sí? De las cuales el tipo 1 nos habla principalmente en relación a la zona de anclaje, que puede ser tanto a nivel proximal como a nivel distal. El tipo 2 está en relación a la rama aórtica más común, que normalmente es la arteria mesentérica inferior, como así también pueden ser las arterias lumbares. Y el tipo 3 nos habla principalmente de una endofuga por defecto a nivel de las uniones de los componentes de la endoprótesis. Y el tipo 4 está en relación normalmente al fallo del material usado para la formación de esta endoprótesis. Normalmente el tipo 5 suele ser por un diagnóstico de descarte, ¿sí? Y normalmente no se encuentra identificado dicha causa. Así veremos algunos casos clínicos relacionados con cada uno de los tipos de fuga. En este caso, una paciente femenina de 83 años con un tiempo de 5 años posterior a una reparación endovascular de su aneurisma, en el cual el estudio inicial comenzamos con una placa de abdomen anteroposterior que muestra un espacio aproximado de 3 centímetros entre el componente aórtico, marcado, y los componentes ilíacos de la misma marcada con la punta, una endoprótesis de tipo abierta. En este caso, posteriormente se complementa el estudio con una angiotomografía, el cual en un plano de reconstrucción sagital, en una ventana más, podemos observar lo que es la presencia de material de contraste yodado que muestra el espacio entre el componente aórtico y los componentes ilíacos. Mientras que en los planos subsiguientes, visión axial de una tomografía con contraste que nos muestra principalmente es la presencia de una hemorragia a nivel renal masiva y lo que confirma la inestabilidad hemodinámica de la paciente, la cual se trató de reparar, pero bueno, el paciente no pudo sobrevivir al procedimiento. En este caso, un estudio de ultrasonografía con contraste en una paciente que se tenía una sospecha de una endofuga, una paciente de 78 años, la cual se había sometido a procedimientos previos de embolización por endofuga. El estudio inicial presenta un de angiotomografía en la fase arterial, en el plano de adquisición axial. En la fase contrastada se hace una difícil visualización precisamente por los artefactos que emite la endoprótesis usada principalmente en una reparación que había tenido años antes y por consiguiente era difícil determinar la presencia de. Entonces se procede a hacer un estudio de ultrasonografía, el cual podemos ver que en la adquisición transversal, en una escala de grises, la presencia del saco aneurismático marcado con la presencia de un trombo efecto heterogéneo. Así podemos, digamos, ¿sí? Y que posteriormente, en modalidad B, usando el contraste,
el cual nos muestra la presencia del material contrastado con un crecimiento en el saco neurismático periférico, con una endofuga tipo 2 proveniente de la arteria lumbar. Cuanto a los agentes de contraste aprobados por la FDA, son principalmente microburbujas que consisten en un gas de baja solubilidad que normalmente se lo rodea con un componente lipídico, proteico o ambos, de ambos tipos, en los cuales son puramente endovasculares, ¿sí? Lo que permite justamente una evaluación casi en tiempo real respecto a la vascularización, con una alta frecuencia por cuadro, teniendo así justamente una mayor ventaja sobre la angiotomografía. Actualmente, eh, estos son actualmente las tres sustancias usadas por contraste, aprobadas actualmente por la FDA, y que normalmente suelen tener diferentes aplicaciones, tanto en áreas de estudios cardiológicos, cardiovasculares, como así también estudios a nivel del abdomen pélvico, como estudios a nivel eh, hepáticos. Los hallazgos normales que podemos encontrar en un estudio de contraste ultrasonográfico después de la reparación endovascular del aneurisma hablan principalmente de un tamaño estable o reducido del saco neurismático que debe confirmarse con ecografía primero en escala de grises y que posteriormente, tanto en planos transversales como longitudinales, como así también, por supuesto, el estudio de Doppler de dichas estructuras. ¿Sí? Normalmente en cualquier saco de aneurisma residual siempre debe contener la presencia de un trombo. Normalmente suelen ser hipoecogeicos, sin áreas de transparencias, es decir, que no sean heterogéneos. Y el material del stent debe estar intacto en una apariencia de aspecto lineal, puede observar aquí, con su característica ecogénica típica. Hallazgos ecográficos, en este caso un paciente masculino de 70 años, tiempo de 9 años, era una lesión endovascular de dicha patología, donde podemos observar principalmente en el estudio una reacción previa al contraste yodado y que el modo de elección justamente del estudio fue el ultrasonido. Y podemos observar en escala de grises, tanto como ve, la presencia del saco aneurismático alrededor de lo que es la endoprótesis del mismo. Y que bueno, en las imágenes subsiguientes, usando la modalidad Doppler, podemos observar justamente las imágenes en Doppler Color para poder verificar los sitios comunes, incluidos tanto el proximal como el distal del mismo. Y el apoyo del stent en las regiones de área mesentérica superior. En este caso, los hallazgos normales para un paciente de 85 años, con un tiempo de 5 años posterior a la reparación endovascular de aneurisma. Observamos en una imagen ecográfica plano longitudinal de escala de grises, los cuales no muestra el saco aneurismático residual alrededor de la aorta infrarrenal, con un stent que se encuentra aquí en los cursores. Y en la imagen, en un plano transversal, también en escala de grises, y en el modo con contraste, podemos observar justamente lo que es la presencia del contraste, los cuales van a ser útiles para poder optimizar los parámetros de imágenes que puedan ayudar a identificar cualquier área ecogénica a nivel del saco aneurismático y la posible endofuga o la simulación de la misma, ¿sí? Hay que tener en cuenta que al no haber un saco aneurismático residual, bueno, las imágenes de ecografía transversales, tanto en escala de grises como en contraste, muestran un realce de tipo homogéneo en todo el injerto del stent, desde las uniones proximales
hacia la bifurcación de la aorta. En cuanto al aspecto de las endofugas, hablaremos principalmente, bueno, del A, en este caso del 1A. Hablamos de una mujer de 79 años con un agrandamiento posterior a la reparación del aneurisma de aorta. Estas imágenes de ecografía podemos observar tanto en un plano transversal, que muestra un gran saco de aneurisma del infrarrenal, con la presencia de un trombo heterogéneo y áreas anecoicas en el mismo, que rodean a lo que es la endoprótesis cubierta. Mientras que en la imagen B, en modalidad Doppler Color, adquisición transversal nos muestra la presencia de flujo dentro del saco, el aneurisma marcado aquí con las flechas, y cerca de lo que es el margen proximal de la endoprótesis. Y en la imagen C, ya en modo cine, podemos observar justamente en el procedimiento con contraste y en un plano de adquisición longitudinal, posterior a la inyección de material de contraste, lo que nos muestra es el material saliendo de lo que es la luz del stent marcado y el saco aneurismático inmediatamente adyacente a lo que es el margen del stent en la localización craneal. Brevemente lo que trata de decir que el realce simultáneo en el saco aneurismático y la luz del injerto del stent nos indica justamente una fuga de tipo anterógrada, es decir, clasificación del tipo 1 o 3, mientras que en el realce tardío, en el saco se debe a una fuga retrógrada, tipo 2, y la combinación de tiempo y ubicación de origen de la fuga va a determinar la clasificación del endofuga y en consecuencia también el manejo del mismo. Si vemos otro ejemplo, en este caso el 1B, ¿sí?, donde se estudia la endofuga de tipo 1B en un paciente de 80 años, posterior a la reparación endovascular del aneurisma con una reconstrucción de un injerto específica del paciente. En este caso, una ecografía, una adquisición de un transversal en escala de grises que muestra el aneurisma de la arteria ilíaca común izquierda, ¿sí?, marcado aquí entre cursores, el cual posteriormente, ante la función Doppler Color, y ya en un plano longitudinal, nos muestra un flujo pulsátil fuera de la luz del stent del saco a nivel de el aneurisma ilíaco. ¿Sí? Mientras que ya en la imagen C podemos observar en el modo cine y con contraste eh, la, la presencia del material de contraste llenando lo que es el saco aneurismático en la luz del stent. Y lo que posteriormente termina complementándose con una angiografía en un procedimiento de investigación que muestra justamente el tipo de endofuga de la rama ilíaca izquierda, como habíamos dicho, totalmente estable. En cuanto a la endofuga tipo 2, en este caso hablaremos de una paciente que se le presenta, justamente está suministrada este tipo de fuga a través de la arteria mesentérica inferior en un paciente de 89 años, y donde brevemente hablaremos de que este tipo de endofuga es el más común de todas las endofugas, tiene una incidencia entre el 8 al 10%, y la mayoría ocurre dentro de los 6 meses posteriores a la contracción de esta endoprótesis. Esta fuga es causada principalmente por un tipo retrógrado a nivel de las ramas de la aorta hacia lo que es el saco aneurismático excluido. Si podemos ver brevemente en el esquema, estar con finalmente suele ocurrir. ¿Sí? Las arterias implicadas más comúnmente, en este caso en el paciente, la mesentérica inferior, como así también las lumbares.
Así podemos observar en el presente estudio un sonográfico tanto en un plano transversal como en un longitudinal en la función Doppler, la cual podemos observar un crecimiento en relación a un estudio previo mayor a 3 milímetros en menos de un año, y que, bueno, este paciente no se pudo seguir haciendo los controles respectivos por una reacción al material dado para estudios tomográficos, ¿sí? Entonces esta modalidad. Posteriormente, en la función Doppler Color nos muestra el área de flujo de un saco, el aneurisma inferior, dado aquí con este pequeño círculo, ¿sí? Que se encuentra por fuera de lo que es la rama de la arteria, perdón, la rama de la ilíaca. Y el estudio en C, ya en una función espectral del mismo, podemos observar precisamente la presencia de la inversión del flujo a nivel de la arteria mesentérica inferior que estamos viendo aquí implicada, lo cual nos hace pensar justamente indicativo de lo que es flujo de tipo retrógrado, ¿sí? Y ya en el estudio dinámico, con el uso de contraste, vamos a observar ya en un plano de tipo oblicuo, justo la posición que presenta el vaso, posterior a la administración de contraste, el área que muestra la acumulación permanente de material de contraste periférico de tipo anterior a lo que es la presencia del saco aneurismático de tipo caudal, proximal a lo que es la arteria de la rama ilíaca izquierda. En este caso, bueno, en el hablado justamente, se identifican cuando se documenta el material de contraste en la periferia del saco excluido y que llega varios segundos después de lo que es el material de contraste a la luz del stent. Un retraso típico es de al menos 5 segundos, pero puede ser un tiempo más largo, ya que el material de contraste puede tardar hasta incluso 20 segundos en salir de la aorta y regresar a la misma. En el caso de endofuga tipo 3, es algo que resulta normalmente del defecto relacionado con la propia endoprótesis, en la cual las fases de fugas suelen ser de tipo tempranas, ¿sí? Y pueden estar identificadas durante los que es el procedimiento de colocación. Las fugas tardías suelen representar un porcentaje bajo, entre el 3 y el 4% de todas las endofugas, y bueno, son de mediana aparición debido a que los materiales actualmente usados presentan un altísimo control de calidad y estos son bastante poco frecuentes. Así podemos observar un estudio de un paciente de 79 años con aneurisma de aorta abdominal agrandado posterior a lo que fue un intento de reparación con una reconstrucción de injerto stent específica para este paciente puntual, en el cual podemos observar en la imagen A, plano de adquisición transversal y en escala de crisis, a nivel de lo que es la unión del componente de la misma, ¿sí? Que podemos ver es un gran saco aneurismático, y que en la función Doppler Color, ya más oblicuado, podemos observar la presencia del flujo dentro de lo que es el saco del aneurisma excluido a nivel de la unión de sus componentes. Mientras que ya en el cine y posterior a la administración de contraste, lo que podemos observar en un plano longitudinal, lo que es la presencia de la endofuga, aquí, fecha, a nivel de lo que es la unión, en primera instancia, en una escala de grises, de lo que son la unión de los stents de los componentes del mismo. Acá tratamos de observar justamente como referencia, es la luz de la aorta con el stent, y que la fuga posteriormente termina siendo reparada en este paciente con mayor éxito. En el caso de, bueno, la endofuga tipo 4,
hablamos principalmente de que están relacionadas con la porosidad del injerto del mismo, y que generalmente suele ser un hallazgo angiográfico transitorio en la función del injerto y que es mucho menos común en dispositivos. Mientras que la endofuga tipo 5, como habíamos dicho, ocurre cuando el saco aneurismático aumenta de tamaño, pero sin ningún tipo de endofuga identificable, la que se conoce normalmente como endotensión, que suele ser diagnóstico de exclusión. Algo que también es importante al momento de evaluar eh, las reparaciones endovasculares es la presencia de algunos artefactos, así también las posibles limitaciones potenciales de los mismos. Es importante, bueno, tener en cuenta los mismos, que estos artefactos pueden llegar a afectar la calidad de imagen inicial, como trata de mostrarlo en este estudio, ¿sí? El cual en primera instancia y en una escala de grises podemos observar en el modo sin contraste, previo a la inyección de la misma, la persistencia típica de una imagen en modo de contraste, como si fuese similar, ¿sí? Al material de contraste o de embolización de bobina, no, así llamado, ¿sí? Porque lo que el material no suprime completamente el contraste. Y posterior al mismo, una vez que ya embolizamos al paciente y podemos hacer el estudio, podemos observar que la permanencia del mismo, y que si previamente no hubiésemos tenido este control inicial, podríamos llegar a informarlo con la sospecha de una endofuga. Demuestra este estudio en un paciente de 89 años con un artefacto de tipo no lineal que fue sido sometido a un estudio de vigilancia por este método posterior a la reparación. Bueno, brevemente el resumen acerca del tipo de control y de reparación que suele ser aconsejado por la Sociedad de Cirugía Vascular para cada uno de los diferentes estadios de los cuales hemos hablado. Y bueno, el organigrama lo que trata de demostrar justamente es los dos grandes grupos, tanto el tipo 1 como el tipo 3, como así también del tipo 2, cuáles son las respectivas indicaciones de los mismos. En caso de no encontrar fuga, el estudio debe repetirse tanto en estudios de tomografía con contraste o estudios de ultrasonografía en modo Doppler cada 12 meses. Y bueno, para el estudio, en el caso de que tengamos un tipo 2 de las endofugas, hacer los controles respectivos cada 6 meses por las mismas modalidades mencionadas. Y en el caso de la presencia del tipo 1 o 3, es importante que tenga que ser reparada de manera inmediata por el respectivo crecimiento, las complicaciones que va a conllevar. La ecografía Doppler color y espectral es la principal alternativa en relación a lo que es la tomografía para la vigilancia de la reparación endovascular de dicho aneurisma, así lo establece la Sociedad de Cirugía Vascular. Nos deja justamente como conclusión esta metodología nos sirve para la evaluación de las complicaciones del stent, y por supuesto equivalen en muchos casos o incluso superior a lo que es la angiotomografía para poder detectar y así también ayudar a clasificar las endofugas. Se puede sugerir una evaluación por la misma modalidad para los pacientes que no puedan someterse a angiotomografías y poder así resolver los problemas después de un examen angiotomográfico no concluyente, para proporcionar así una información adicional acerca del origen de la endofuga, en el caso de poder determinar así la dirección del flujo, el material de contraste, tiempo para clasificar con mayor precisión el tipo de endofuga. Y les dejo el DOI de acción para un poquito más acerca de acción.